Hola a todos nuevamente, es un gusto volver a saludarles. Bienvenidos hoy a la sesión número 3. El día de hoy vamos a trabajar nuestra imagen y esta parte es la más divertida a mi consideración porque mi imagen tendrá un acabado casi final, o sea, dejándolo listo hasta donde más pueda llegar al detalle. Ya he hablado de esto en otras ocasiones. Lo que hago es refrescar para recuperar el color. Entonces voy a ir con mi medio, que en este caso es mitad aceite y mitad mi solvente, muy delgado. Para hacer esto la pintura debe estar seca, si no se me va a mover la capa. Y se coloca con mucho cuidado, o sea, yo la coloco con mucho cuidado. Y es para ver el color porque eso me va a permitir cuando yo esté colocando la información a continuación que sea correcto el color de abajo, porque recuerden que cuando el óleo seca tiende a hundirse y cuando se hunde no estoy viendo la información verdadera o el tono correcto, y si yo pinto sobre eso, cuando termine y la barnice se va a ver los brincos de cambio y todo. Y eso lo hago únicamente donde trabajo, porque si yo lo hago en todo puede funcionar, pero si no voy a trabajar todo ya no tiene caso porque va a estar atrapando pelos o pelusa en lo que seca. El óleo, el aceite en este caso tarda mucho en secar porque seca por oxidación. Entonces eso es lo que hago ahora, antes de comenzar a trabajar. Un poco de azul o negro, voy probando para bajar o para neutralizar. Yo sigo viendo que es muy... todavía sigue siendo el valor más oscuro y saturado. Incluso logro percibir que esta zona es como... tiene un toque de azul, así como violeta, pero muy neutro. Entonces es por eso que estoy agregando el azul y el negro, porque recuerden que el negro también es un azul muy neutro. Blanco con siena tostada y miren cómo es un anaranjado. Y la diferencia entre este que es puro y este que es una mezcla, cómo baja la saturación. Vamos a hacer una comparación aquí con el cadmio rojo y pueden mirar cómo puedo ir extendiéndolo para direccionar el color. E inmediatamente brinca y hace un cambio
porque el cadmio es muy saturado y opaco, entonces tiende a comerse mis colores. O sea, necesito menos cantidad de cadmio que del otro pigmento. Pueden mirar cómo al estar rodeando esto comienza a verse más saturado o más claro lo que tenía abajo, porque recuerden que siempre el contexto, o sea, como un color junto a otro, o sea, y como un valor junto a otro hace que la lectura cambie. No es como cuando yo tengo un valor claro y lo pongo junto a uno oscuro, se va a ver más claro. Entonces es importante como pensar de dónde viene la luz y cómo está afectando los objetos, porque muchas veces nos puede hacer un engaño y nos vamos a confundir. Eso es algo como con lo que constantemente se batalla cuando uno pinta. Yo intento tener mucho cuidado porque todavía me pasa que me confundo. Algo que me comienza a agradar es como cuando los colores neutros de abajo, por estar neutros, hacen que los demás brinquen más. Entonces para el ojo es más rico el contraste, como estos. Respecto al fondo, es bastante agradable. Muchas veces entrecierro mucho los ojos para estar comparando el valor, reducir la información que estoy viendo. Es como un buen truco. Por ejemplo, aquí está el valor más claro que en otras zonas, pero al estar girando hacia abajo, obviamente rebota aquí la luz y debe de afectar. Está más neutro. Y eso es importante notarlo. Valores más bajos. Puedo neutralizar con el complementario, con un tierra o con un gris. Esa decisión pues es a partir de cómo estoy viendo el color y práctica. Después de práctica empiezas a encontrar como atajos.
creo que ya se empieza a notar un poco la diferencia en esta zona donde hacen contacto las dos frutas visualmente, porque en realidad contacto físico así no están haciendo por las posiciones, sino es que seguiría y haría contacto en la parte de más atrás, y se puede ver la diferencia de esta parte respecto a esta. Y el fondo, pues tengo la opción de colocar el fondo e ir integrando nuevamente, aunque sea una parte aquí, pensando que luego este fondo lo voy a integrar. O la otra opción es ir quitando el exceso de pintura en la zona del donde hacen contacto. Y que sea muy delgada para dar esa sensación de que está girando. Obviamente con cuidado de no estar manchando el fondo para que no se vea cortado o raro, pero a veces que el color salga como una especie de espectro mini ayuda mucho, ayuda a dar esa sensación como de luz en el objeto. Entonces esas consideraciones son a partir de ustedes, o sea, se puede ver la diferencia entre esta zona ya y esta. No todas las zonas tienen que estar integradas al mismo nivel. Puedo dejar unas más duras, otras más suaves. Eso es de acuerdo a qué quiero ir diciendo. Y eso lo haría en todos los elementos. Y únicamente dejaría para ajustar ciertas cosas, pero pues me enfocaré en esta zona, y la siguiente sesión trabajaremos una parte del metal para que vean cómo va cambiando. Incluso aquí está el ejemplo de esta idea de cómo cuando no está cortado empieza a funcionar. Posiblemente se ve un poco extraño, puedo ajustarlo después o dejarlo así. Eso lo tengo que tomar como prioridad dependiendo de cómo están los elementos y la importancia de cada uno hacia la persona que lo está viendo, en este caso como lo estoy viendo. No, es más que evidente que lo más importante, lo más cercano puede ser ¿no? Al espectador, entonces puedo darle cierta importancia. Después podrían ser estos y después esto. Entonces, como están en cierta sucesión de planos, ¿no? En la posición, a partir de eso voy a tomar mis decisiones. Por ejemplo, si yo miro estas cosas como más transparentes, a cierta distancia comienzan a agradar al ojo, y ya no es necesario como estar trabajando tanto muchas zonas, sino enfocarme en la parte de la luz y cómo está girando. No, tampoco es necesario como estar cubriendo todo el fondo así que se vea opaco, porque pues hace que las cosas luzcan un poco aburridas, y eso es práctica, ¿no? Yo integraré esto y trabajaré esto, y a la siguiente sesión nos veremos y se harán más cosas. Bueno amigos, esto es todo por la sesión de hoy, que es la número 3. Nos queda una sesión más para poder atender algunas zonas específicas de mi trabajo, o sea de mi bodegón en este caso, y lo que me gustaría sería trabajar la zona de metales y los reflejos de los elementos para que vean cómo es otra idea diferente a esto. Pues es parecido, pero es menos saturado porque son cosas difusas, y además de que están tomando la forma del objeto en el que se están reflejando en este caso.
Entonces sería todo y nos vemos la próxima. Deseo que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.